desprecian a los cristianos judíos no por ser cristianos, sino por ser judíos. Y Pablo les está diciendo precisamente, les está diciendo, señores, estos hermanos judíos son el equivalente de las 7,000 rodillas que no se doblegaron ante Baal en el tiempo de Elías. ¿Lo estamos entendiendo bien hasta aquí? Tal vez estamos trabajando con el capítulo más difícil, porque es el capítulo 11, es el capítulo más difícil, pero yo no tengo problema si hay alguna incomprensión, trabajarla. Pero para mí es importante que lo veamos, que veamos el pasaje bíblico dentro de su contexto, para que no cometamos el error que cometen algunos, que donde dice digo, ellos interpretan Diego. Y sacan del contexto histórico el pasaje bíblico. Así es que Pablo no está hablando de una salvación en masa de Israel. Sí. Está presentando que usted entiende que no hay un pacto todavía distinto para los judíos que para los cristianos, que aún un judío no haber aceptado a Cristo como su Señor y su Mesías, no hay un pacto que Dios tiene con él, como dice la Biblia, como lo leímos, que Dios le endureció en parte el corazón de ellos para que los gentiles entraran, que los gentiles entran, que ellos entran. Y no hay soldados. Por eso, ahí vamos a llegar, no nos adelantemos. Pero no hay dos pactos, hay un solo pacto. Para ellos no hay un pacto, usted entiende que ellos no están bajo el viejo pacto todavía. Lo que Pablo va a plantear es simple y sencillamente el pacto ha sido detenido. O sea, un judío no se salva por ser judío. Si los judíos se salvan por ser judíos, entonces Dios hace acepción de personas. ¿Se da cuenta? Y contradeciríamos que lo que la Escritura enseña. Y lo de todo Israel será salvo, no tiene que ver con eso. Lo vamos a ver dentro del contexto histórico. Por eso es que es importante verlo dentro del contexto histórico. O sea, si un judío hoy quiere ser salvo, tiene que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y usted dirá, ¿y de dónde usted saca eso? Pues mira, vamos a remitirnos al capítulo del libro de los Hechos. Si un judío se salva por ser judío, pues Pedro no tenía que predicar el sermón el día de Pentecostés. Porque ¿quiénes se convirtieron en el día de Pentecostés? Pues, ¿y qué fue lo que le dio Pablo? Arrepentíos y creed al Evangelio, creed que Jesús es el Mesías. Y el primer domingo se convirtieron 3,000 judíos, y el segundo domingo se convirtieron ¿qué? 5,000. Si la salvación para los judíos era por ser judíos, pues Pedro no hubiera tenido que predicarles, simplemente decirle, señores, ustedes están salvos. Pero fíjate que les predicó y los invitó al arrepentimiento, y se convirtieron a la vuelta de 7 días se convirtieron 8,000 judíos. Lo que quiere decir entonces es que la salvación del hombre adviene como resultado de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, y no excluye a los judíos de ese proceso. Ahora, este es un concepto bíblico que establece no una salvación en masa, sino una promesa de salvación para el que le ha dado su corazón a Dios. ¿Por qué para Pablo Dios detiene el pacto de Israel? Porque ya necesariamente Israel endureció su corazón. Pues si endureciste tu corazón, se detiene el pacto. No hay cumplimiento del pacto. A lo suyo vino. Ahora, fíjese, no dice a los suyos con ese, dice a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? A honrar el pacto vino. A honrar el pacto vino. Pero los suyos no recibieron el propósito de él.
Entonces, ¿qué hizo? A los que le recibieron, entonces les dio la potestad de llamarse hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Israel lo que significa es ser hijo de Dios. Pero llana y sencillamente no aceptaron el convenio, la firma del pacto con la sangre de Jesús. Pues si ustedes no lo aceptan, aquí se detiene el plan, aquí se detiene el pacto, aquí se detiene el propósito. Ahora trabajamos con la gentilidad. Pero la pregunta de Pablo es: ¿quiere decir esto que Dios desechó para siempre a Israel? Y él contesta y dice: no está desechado Israel. Habrá un momento en que Dios trabajará con Israel, pero este momento es el momento de la gentilidad. Quiere decir que ningún judío se puede salvar, de ninguna manera, porque la mejor evidencia es que entre ustedes hay judíos que son ¿qué? Que son salvos. O sea, lo que Pablo está haciendo aquí es desbancando por completo el concepto de la salvación en masa por ser de un pueblo. No, ahora la salvación adviene, como dice la Escritura: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ahora, un judío no se puede salvar negando que Jesucristo es el Señor y negando que Dios le resucitó de entre los muertos. ¿Se dan cuenta? Esto tal vez rompe nuestro paradigma o el entendimiento que hayamos tenido, pero vuelvo y digo, tenemos que venir al contexto histórico, porque si no vamos al contexto histórico, entonces sacamos el texto de contexto. ¿Esto también incluye los judíos del Viejo Testamento, los que tienen la ley? Bueno, no incluye a los que tienen la ley, porque los que han muerto, los que murieron esperando al Mesías, no se les puede juzgar con la misma medida. Pero todavía en este tiempo los que tienen la ley, los que llevan la ley. No. El que lleva la ley, el judío que es judío, llevando la ley, va a responderle a Dios. Va a responderle a Dios por la ley. Ahora, el problema aquí es el siguiente: en este momento la salvación no adviene por otras reglas, sino por Jesucristo. Y esto, óigame, esto es medicina difícil de tragar. Es medicina difícil de tragar, pero es lo que la Biblia enseña. O sea, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie irá al Padre si no es por Él. O sea, si hubiera sido de otra manera, Pedro no predica en Jerusalén. ¿Para qué predicar? Si están salvos, están salvos. Pero no, hay que invitarlos al arrepentimiento y hay que invitarlos a la salvación. Ajá. El Señor Dios fue el que endureció el corazón de los... Esto no fue una sorpresa para Dios que los judíos no aceptaran a Cristo. De la misma manera que endureció el corazón de Faraón, también endureció esa es una interpretación que Pablo hace del pasaje bíblico. Por misericordia a los gentiles. Sí, exactamente. Y volvemos de nuevo, el que está respondiendo aquí primero que nadie es Pablo, y está diciendo: señores, no es que Dios ha despreciado a Israel, no, pero si algún judío quiere ser salvo, como dice el himno, quiere ser salvo de toda maldad, tiene que venir a Jesucristo. Por ser judío no se salva. Sí. Ajá. No sé si escuché mal cuando dijo, Dios tiene un plan de salvación para Israel. Sí.